En honor al tiempo, vamos a dar inicio a este quinto webinar de la Sociedad de Cardiología de Misiones, y en esta oportunidad contamos con una invitada de lujo, que es la doctora Carol Kotliar, que ella es médica, especialista en cardiología, especialista en hipertensión arterial, doctora en medicina, investigadora independiente del CONICET, y es directora médica del Centro Médico de Santa María de la Salud de San Isidro. Además, es directora de varios cursos a los cuales fuimos asistiendo en el transcurso de estos últimos años sobre mecánica vascular y envejecimiento vascular, los cuales son muy recomendables para los que todavía no lo hicieron. Y bueno, y ahora ella nos va a hablar sobre claves e innovaciones en el manejo de la hipertensión arterial resistente. Carol, cuando quieras. Ok, hola, ¿cómo están? Bueno, un poco la propuesta es conversar con todos acerca de cuándo definimos nosotros que una hipertensión arterial puede ser resistente y cuándo no. Entonces, eso pasa a ser el primero de los problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habitualmente la mayoría considera que vas a salir a tratar con más agresividad o pesquisando otras causas de hipertensión al que tiene valores de 180, 170, 220. Y en realidad vos puedes tener hoy en tu consultorio que una persona tiene la presión en 130, 80, pero toma una asociación fija de 3 fármacos y aparte un bloqueante adrenérgico. Esa persona tiene hipertensión resistente. O sea, dentro de la definición de hipertensión resistente se tienen que acordar, todos nos tenemos que recordar también, que si vos tenés la presión controlada en las metas, pero eso es a expensas de estar utilizando 4 fármacos, la persona es un hipertenso resistente. Entonces, en esa situación tenemos que salir a pesquisar de qué se trata. Entonces, antes de mostrarles diapositivas, yo quería charlar un momentito con todos, ¿no? Y contarles que la realidad es que cuando tenemos un paciente con hipertensión resistente, entonces, por lo que les dije recién, no alcanza con controlarle la presión arterial, porque su riesgo residual, más allá de que tengas la presión en metas, es inmenso. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos pacientes? Bueno, ir más allá. Si el planteo queda claro, que el resistente es este que tiene la presión controlada con 4 fármacos, o el que tiene más de 140-90 con 3 fármacos, obviamente incluyendo un diurético y a dosis plenas, en este primer caso, en el segundo que les dije recién, que tiene la presión no controlada con los 3 fármacos y el diurético, todos vamos a titular de manera ascendente o cambiando fármacos o subiendo dosis para controlar la presión. Y como mucho que vamos a lograr, llevarlo a que sea un otro tipo de resistente, pero el punto es que el riesgo está alto. No alcanza con esto que podría ser bajarle el riesgo, pero que va a seguir siendo cosmético, porque este paciente va a tener incrementado su riesgo de eventos. Y son las personas que con el tiempo, a medida que va haciendo su trayectoria esta enfermedad hipertensiva, terminan teniendo un infarto con la presión controlada, tienen una ACV, tienen demencia, tienen deterioro cognitivo, etcétera. A lo mejor no lo vemos nosotros, pero hoy, si lo estamos tratando, tenemos que saber que es así. ¿Cuál es nuestra meta entonces? Mucho más allá. Es ir a controlar lo que en realidad le está pasando, que es que vive inflamado. Vive inflamado. El paciente hipertenso, con un grado de severidad como el de un resistente, tiene lo que llamamos que es una inflamación crónica sistémica. Y eso es aterosclerosis, es lo que queridos colegas, durante toda la pandemia todos estuvimos viendo que el que tiene obesidad o que tiene diabetes o otras patologías, ¿por qué tenía mayor riesgo? Porque estaba inflamado. Entonces, esa inflamación pasa a ser la meta en el que tiene hipertensión resistente. Entonces, antes de mostrarles las diapositivas, el punto es, se estarán preguntando, ¿y qué hacemos con esa meta de inflamación? Primero, lo que yo les propongo es que en cualquier hipertenso resistente, a partir de mañana, tratemos de buscar la manera de identificar el perfil de inflamación. Yo les voy a proponer algo que estamos empezando a desarrollar que se llama MADI, que es Monitoreo Ambulatorio de Inflamación, que está compuesto por 3 biomarcadores absolutamente inespecíficos que no van a decir que está inflamado por un problema cardiovascular, va a decir que está inflamado, por lo que sea, pero eso le aumenta el riesgo.
Y lo podemos hacer no de manera transversal, sino longitudinal. El MADI, que nosotros estamos proponiendo y empezando a investigar ahora, en muchísimos voluntarios, para estas cosas hacen falta de 20.000, 50.000, si no nos sirve. Entonces, el MADI para nosotros lo que proponemos es que está compuesto de ferritina, que todos tomamos digamos que mucha costumbre ahora en utilizarla como biomarcador durante el COVID, como biomarcador posterior al COVID. También la tasa de neutrófilos linfocitos, que es la relación entre el número total de neutrófilos y de linfocitos. Nosotros fuimos los primeros en publicar 71.000 resultados de la tasa de neutrófilos linfocitos y la percentilación con los decilos de edad para ver cuál es el valor normal. Y el tercer parámetro es la PCR ultrasensible, que también sabemos que es inespecífica. Entonces, si tuviésemos la plata, y los biomarcadores y los recursos, también la interleuquina 6. Pero con estos tres, la tasa de neutrófilos linfocitos, la ferritina y la PCR ultrasensible, hacer un seguimiento longitudinal de nuestros pacientes para saber cómo va su riesgo, más allá de quedarnos simplemente con el valor de presión arterial, que probablemente durante este año o el que sigue volvamos a intentar modificarlo en la Argentina porque estamos lejos del valor americano de 130-70. Entonces, para manejarnos con valores que realmente son bastante arbitrarios, por eso quería hacer esta introducción y dejar planteado mi posición en cuanto a valores que hoy por hoy están definiendo situaciones como las que hoy nos convoca, que es la hipertensión resistente. Yo creo que no es el valor lo que tenemos que mirar, sino la inflamación y la necesidad de muchos fármacos de este paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión arterial resistente, y vieron que yo les dije recién que tiene que ser un paciente que tenga 3 fármacos a dosis plenas, incluyendo un diurético. Bueno, quiero saber, si ustedes pudiesen todos contestarme ahora, ¿quién tiene un paciente que tiene las dosis plenas, incluyendo un diurético? Casi nadie. Porque ¿cuál es la dosis plena? O sea, ¿cuál es la dosis plena de valsartán? De losartán, de irbesartán. No sé si damos la dosis plena. De enalapril, ¿cuál es la plena? Hay definiciones que es la dosis mejor tolerada por el paciente. Y mejor tolerada, la verdad que estas dosis las va a tolerar, o sea, estos fármacos los va a tolerar bien. Al único que puede no tolerar bien es el diurético. Y ahí, si alguien no tolera muy bien una dosis alta de un diurético, ahí tenemos la principal pista. Probablemente lo que tenga es un aldosteronismo. Para que alguien se desplome por astenia o que no tolere bien un diurético, probablemente, en el caso de hipertensión resistente, se trate de eso. Entonces, fíjense cómo, no es que quiero desmitificar nada, pero cómo las definiciones nos encajonan y la verdad que no nos están aportando demasiado. Y nuestros pacientes siguen teniendo, en todo el país y en todo el mundo, la presión arterial mal controlada y sigue siendo la enfermedad cardiovascular la primera causa de muerte y la hipertensión la primera causa del inicio de esta trayectoria hacia el mayor riesgo de eventos. Entonces, si tenemos un paciente con hipertensión resistente, ya lo definimos, ya dejé puesto mi postura y mis reparos. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, lo primero siempre es medir bien la presión arterial. No vamos a dar una charla acerca de cómo medir la presión arterial, pero hay que medir la presión arterial como corresponde, en el brazo que corresponde, con la mano en la posición que corresponde. La mayoría de los colegas todavía miden la presión arterial con la mano puesta así, y la mano tiene que estar, el brazo tiene que estar en pronación, porque estos son casi 2 a 4 milímetros de mercurio más, que lo saca el paciente de esta meta arbitraria que dijimos recién. Cuando le medimos la presión arterial, sabemos que tiene que tener la vejiga vacía, que no tiene que haberse tomado un cafecito justo antes de entrar, que no le tenemos que estar hablando, que lo tenemos que hacer con un aparato validado. ¿Cuántos tienen aparatos que realmente están validados? Después, que hay que medirla 3 veces. Yo quisiera saber si todos tenemos el tiempo y los recursos para medirla 3 veces y anotar en la historia clínica las 3 veces, descartar la primera y promediar las otras 2. No se puede definir hipertensión resistente si uno no hace un monitoreo domiciliario o un mapa de 24 horas. Y acá viene el otro problema. El otro problema es que miren, yo hace 35 años que soy médica y la maestría y la especialidad en hipertensión la hice también hace muchísimos años en la Fundación Favaloro. Y una de las cosas que primero aprendimos era que para considerar que un valor de un monitoreo de 24 horas está bien, que podemos usarlo para el diagnóstico, hay que hacerlo 2 veces, por la variabilidad del método. Entonces, ahora sí, ¿a cuántos pacientes tomamos decisiones haciéndole 2 mapas de 24 horas? Y prácticamente a ninguno, por limitaciones de recursos. O sea, no sé qué obra social o prepaga nos va a permitir hacerle 2 mapas de 24 horas, porque si no, no estamos seguros. Entonces, la medicina que estamos haciendo está lejos de la medicina que necesitamos.
Lo segundo que hay que hacer, lo primero dije, medir bien la presión arterial. Lo segundo es una escala de adherencia. Y acá viene otro problema más. ¿Cuántos de ustedes, a los últimos pacientes que hayan diagnosticado una hipertensión resistente, utilizaron una escala de adherencia? No a ojo de buen cubero a ver si es adherente o no. Hay una que es muy fácil, que se la puedo pasar al doctor Cardoso después si quiere, y él la distribuye, que es la de Morisky, modificada con 8 puntos. Y esa nada más ponen, se acostumbren a usarla y dicen, Morisky, ¿cuántos puntos son? Y, por ejemplo, le preguntan al paciente de una manera muy amable, hay que tratar de repetir exactas las palabras, no me las acuerdo perfecta, pero uno las tiene que tener en el escritorio o en la computadora donde ustedes vean al paciente de la historia clínica, la repiten. Entonces, una de las cosas es, usted sabe que hay mucha gente que se olvida de tomar los medicamentos, ¿no? Algunos días de la semana. ¿A usted le pasa a veces? Y entonces se pone A, B, C, D, E, que es A, nunca. Así hasta siempre, está bien, a veces, alguna vez. Después le pregunta, ¿ayer se acordó de tomar los medicamentos o justo ayer no los tomó? Preguntas de ese tipo. Hacen esa escala y ya saben la adherencia. Pues no podemos hipermedicar o sobremedicar a los pacientes si no hicimos bien la medición y si no hicimos bien la escala de adherencia. Y lo tercero que les quería decir es el problema de la presión arterial braquial y la central. Tercer problema. El doctor Cardoso, que me dijo que de la charla debe estar diciendo todo problemas, me tira Carol, pero la realidad es que para decir otra cosa está, en los libros está todo, hay que hacer algo de opinión, ¿no es cierto? Y decir lo que uno va investigando y lo que me dedico nada más que hipertensión, lo que voy tanteando en tantos años de práctica. El tercero es el problema de la presión arterial braquial. Medimos la presión arterial en el brazo, cuando la verdadera presión que se asocia a los eventos es la aórtica, la presión arterial sistólica, aórtica o central. ¿Cómo se mide esta presión? Bueno, hoy en día es una metodología de fácil acceso, no invasiva, y que para el paciente, por ejemplo, algunos de los equipos que usamos nosotros son equipos portátiles iguales a un tensiómetro. Al paciente se le pone el manguito en el brazo y este tipo de equipamiento nos dice la presión central. ¿Para qué me sirve? Le voy a dar dos extremos, doctores. Uno es en el joven, el paciente joven, un adolescente, un joven, que a veces nos lo derivan porque nos dicen que tiene hipertensión arterial. Y ya medicado, o no medicado, por medicarlo. Entonces le medimos la presión arterial central y es normal. Este sujeto lo que tiene es arterias tan elásticas que termina teniendo valores elevados de la presión arterial periférica y no necesitaba nada. ¿Y el otro extremo cuál es? Tienen razón, el anciano. La persona anciana puede llegar a tener lo que antes veíamos, ¿se acuerdan de la maniobra de Osler? Que era para la pseudohipertensión, ahora lo podemos medir con lo que es esta maniobra, que es la de medir la presión arterial central. Entonces, si uno mide la presión arterial central, puede saber si un anciano, una persona añosa con arterias realmente muy rígidas, puede ser que en realidad no tenga hipertensión y estemos a punto de sobremedicarlo y causarle daño por algún fenómeno de robo o por una hipotensión cerebrovascular. Entonces, ¿qué dijimos hasta ahora? Hipertenso resistente, definimos los dos tipos, el de que está con 4 fármacos controlados, el que está con 3 fármacos no controlados. Después definimos que para hacer bien el diagnóstico necesitamos medirlo 3 veces en el consultorio y pedirle un mapa o un monitoreo domiciliario. Idealmente deberíamos hacerlo 2 veces, no podemos, bueno, sabemos que tenemos ese sesgo. Y en tercer lugar les dije de utilizar una escala como la de Morisky de 8 ítems modificada en la práctica para poder evaluar la adherencia. El cuarto punto que les dije es que idealmente tendríamos que medir la presión arterial central. ¿Cuál es el quinto? El que vamos a ver ahora. Voy a compartir la pantalla para mostrarle el quinto punto, que para mí es importantísimo, que es la hipertensión arterial. Este es el libro que escribimos nosotros acerca de esto, es gratuito, lo pueden bajar de internet, pueden buscarlo en mis perfiles de Instagram, de LinkedIn, y me lo piden. ¿Y de qué se trata esto? Hace unos años, fíjense qué interesante, hace unos años se nos ocurrió evaluar a los pacientes que consultaron en el Centro de Hipertensión del Hospital Austral desde el 2007 al 2017. Y expandimos esta búsqueda a todos los pacientes que hubiesen consultado en clínica médica o en cardiología por hipertensión arterial. Las historias clínicas son computarizadas y hay un código, un ICD-9, que identifica la hipertensión arterial esencial o secundaria. Incluimos 12.200, en realidad eran 22.000, pero faltaban datos y controles de presión arterial muchísimos, y terminamos incluyendo 12.280 pacientes. Los clasificamos entre aquellos que eran no resistentes y los que eran resistentes, como definimos recién todos.
62%, es decir, que 6 de cada 10 eran no resistentes, y de ellos tenían hipertensión secundaria, y a esto venía este quinto punto, 3 de cada 10. Ustedes están viendo lo que les estoy comentando, no resistentes. O sea, estos pacientes a lo mejor tenían una hipertensión nivel 2, 160-100. No resistentes, controlados probablemente, y con hipertensión secundaria. Cuando llevamos al tema que nos ocupa hoy, que era los resistentes, fíjense que teníamos 4 de cada 10 pacientes, de estos más de 12.000, que tenían alguna de las dos definiciones de resistente que hablamos recién. Y de ellos, 5 de cada 10, o sea, 50 y 50, tenían alguna causa asociada de hipertensión arterial secundaria. No sé si estar sorprendidos con esto, pero recuerden que tener una causa asociada no significa que es la que le aumenta la presión, pero sí que está asociada. Estos son, en esta tabla pueden ver las principales, fíjense las primeras, la apnea del sueño fue una de las principales en nuestros pacientes, el aldosteronismo, la inducida por drogas. No voy a entrar en todas ellas para nada, porque no tenemos tiempo, pero les quiero comentar lo de el aldosteronismo, solo para reflexionar. Fíjense que el aldosteronismo es aproximadamente, tanto para nosotros como para la mayoría de los autores, entre 10 y 20%. Entonces, si están pensando en esto, todos deberían poder encontrar en los últimos pacientes que atendieron, 1 de cada 10 o 2 de cada 10, si son resistentes, un aldosteronismo. Si no es así, es que no lo están encontrando, no lo están viendo. Y por ahí seguimos diciendo que es un hipertenso resistente, cuando en realidad este paciente lo que necesita es que le hagamos el diagnóstico. Nosotros nos manejamos para este estudio que les mostré recién, siempre con este protocolo, que es, en todos los pacientes cumplimos 6 puntos sistematizadamente. ¿Por qué? Porque si no, uno cuando está el paciente se desordena, y empieza preguntando cualquier cosa para donde el paciente lleva, y hay que protocolizar la evaluación para no olvidarse nada. ¿Qué tiene el paciente? Es el diagnóstico con la medición que mencionamos. No vamos a entrar en los otros puntos, y el que hoy quiero comentarles es por qué lo tiene, o sea, la etiopatogenia. Entonces, fíjense esta pregunta, qué interesante que es, ¿no? Nosotros le preguntamos al paciente si tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial, y si yo los pudiese estar viendo a todos ahora, los que están en esta charla, les preguntaría, levante la mano el que considera que tener antecedentes de antecedentes familiares de hipertensión es a favor de esencial. No sé cuántos levantan la mano, levante la mano el que cree que es a favor de secundaria, yo creo que sería mucho menos. Y fíjense que en realidad tener antecedentes familiares puede indicar tener una enfermedad de Lidl, que te mata antes de los 40 años, y es familiar, es hereditaria, tener una poliquistosis, que también, poliquistosis renal, feocromocitoma o fibrodisplasia, todas ellas, o CADASIL, que es autosómica dominante, todas ellas que tienen antecedentes familiares. Entonces, la herencia, en realidad, doctores, es un marcador, es espectacular, riquísimo, si uno sabe pesquisarla bien, de causa secundaria dentro del que tiene una hipertensión resistente. El diagnóstico no requiere, en todos los pacientes que les conté que habíamos pesquisado y publicado en ese paper, no requirió inicialmente de estudios complementarios ni de gastar plata, sino de mirar al paciente cara y mano. En la cara nosotros podemos encontrar arcos supraciliares prominentes, manchas, café con leche de la neurofibromatosis o del von Recklinghausen. Podemos encontrar estos arcos supraciliares que podrían ser, si fuesen prominentes, de una acromegalia. Podríamos ver que las cejas, la cola de las cejas está como alopecia o como depilación de la cola de las cejas, como un hipotiroidismo, la fase sabatagada de lo mismo, la cara en luna llena del cortisolismo, etc. Vamos a ver algunos. Y en la mano también hay información riquísima. Fíjense, esto es del libro que les conté al principio, que pueden bajar sin costo de nuestros perfiles. Este es un dibujo de nuestro libro donde contamos cómo es una ilustración donde se muestra una persona con acromegalia, que no es gigantismo, no son gigantes, acromegalia. Fíjense que suelen tener manos más cortas, con dedos cortos, con crecimiento de la mano pero no de los dedos, con artrosis de la rodilla, debilidad muscular, hipertricosis en los dedos, hiperhidrosis, se queja de mucha transpiración y olorosa, la piel muy grasa pero sin acné, el hirsutismo que le conté, bueno, y estos pacientes pueden tener hipertensión arterial resistente. Este paciente que ven acá es un paciente con acromegalia,
que había sido erróneamente diagnosticado, erróneamente no, porque también tenía apnea del sueño, pero se creía que todo su hipertensión venía por la apnea del sueño y ni con CPAP lograban controlarle la presión. Esta señora también tiene acromegalia, fíjense lo que les conté de las manos, no es una señora inmensa, es una señora peticita en realidad de estatura, los dientes del acromegálico suelen ser derechitos y bien separados entre ellos. Un feocromocitoma, a veces, como digo siempre, como la imagen de Michael Jackson, cuando se decoloró la piel, ¿no? Que es bien pálido, inquieto, movedizo, que se suele hacer un diagnóstico erróneo ¿de qué? Claro, de fibromialgia o de ataques de pánico. Y es muy interesante que estos pacientes suelen, un detalle muy interesante es que si les van a contar si es el ataque de pánico o la fibromialgia, como episodios que son siempre idénticos, y les dicen siempre, me duele la cabeza, me tiembla la mano, tengo transpiración, y la secuencia es casi siempre igual. La hemocromatosis, que también puede ser una causa de hipertensión secundaria, el hipotiroidismo, todo esto hay que pesquisarlo antes de decir tiene hipertensión resistente, porque a lo mejor no es resistente, es hipertensión que está asociada a esto y no la tenemos diagnosticada. Este señor tenía dos cosas, una apnea del sueño y cortisolismo, que se pueden dar cuenta porque el que tiene cortisolismo suele tener un abdomen muy prominente, él tenía estrías, ahí no las mostramos, y las piernas son muy flaquitas, piernas delgadas, frágiles, con fracturas espontáneas, por los corticoides obviamente, y abdomen prominente. Esta señora sí tenía una apnea del sueño, fíjense el cuello gordo. Y para ir terminando, les cuento también algo muy interesante en el concepto de la hipertensión resistente, que es el efecto iceberg. El efecto iceberg es aquellos valores de presión arterial que van subiendo de a poquito, inclusive dentro del rango normal. Y son esos pacientes que a veces nosotros menospreciamos la situación, que viene al consultorio y dice, mire, tengo la presión más alta, y uno le mide y tiene 130, 80, dice, mire, su presión está bien. No, pero yo soy de 110, 70, y uno le empieza a aplicar, no, mire, nadie tiene una presión particular para cada uno, la presión tiene valores internacionales, bueno, puede tener razón el paciente. El efecto iceberg son esas sustancias que de a poquito van incrementando la presión arterial, a veces manteniéndola dentro del valor normal. Ahora, ¿qué sucede? Si es un hipertenso resistente, puede ser que era un hipertenso bien controlado, nivel 2, y que este efecto iceberg es lo que se está sumando para llevarlo a la categoría resistente. ¿Qué puede causar el efecto iceberg? Está definido porque lo causan sustancias o condiciones que llamamos presoras, como fármacos y sustancias vasoconstrictoras, que pueden ser cualquiera de las gotitas nasales que usan los pacientes, que pueden causar no solo hipertensión resistente, sino también arritmias. Fíjense que el paciente puede quejarse de palpitaciones, nerviosismo, también se puede confundir con otros diagnósticos. Cuando lo vean al paciente, fíjense que puede contarles que tiene sudoración, algo de midriasis, eso es importante. Estos pacientes, por ejemplo, siempre preguntarle a todos los pacientes, dentro de la historia clínica, incluyamos, usa gotas nasales, cuáles, y tengan cuidado porque si usa gotas nasales que tienen sustancias vasoconstrictores y las usan casi en abuso todos los días, si esto se asocia a beta bloqueantes, el efecto vasoconstrictor puede estar potenciado y ser muchísimo más grande. Bueno, esto ustedes lo conocerán, esto que nunca lo interrogamos, porque a veces nosotros el licorice o el regaliz lo preguntábamos en muy pocas ocasiones, pero fíjense que está lleno, esto es un caso publicado en el 2020 en el New England Journal of Medicine, es de una persona que muere luego de comer cantidades exorbitantes de caramelos de regaliz negro, que bueno, fíjense que este caso fue publicado ahí, pero también se publicó otro caso del Massachusetts General Hospital, una joven de 24 años que consume un medicamento natural para la migraña, porque es muy bueno, la glicirriza, es la sustancia que está en el regaliz, que se puede estar tanto en ácido glicírico, puede estar tanto en las flores, en las hojas, en el tallo, en la raíz, y tiene efectos excelentes, o sea, efectos sobre antiinflamatorios, para mejorar la migraña, mejora el tubo digestivo, pero se consumen tés, en caramelos frutales los chicos lo consumen, y si consumen altas cantidades, y sí, puede causar crisis hipertensivas, puede causar valores increíbles de presión arterial que a lo mejor no los vieron nunca, con pérdidas importantes de potasio por un efecto mineralocorticoide que mantiene aldosterona y renina normales, pero que hiperactiva al receptor mineralocorticoides. ¿Esto pasa en otros países y en Argentina no? No, pasa también en la Argentina. Así que fíjense, esto no está mal todos estos productos, no está mal. Lo que está mal es el abuso, o sea, consumirlos en exceso. Pero no están mal los productos, pero sí el exceso. Así que
pesquisémoslo. Como también tenemos que pesquisar el abuso de cremas antihemorroidales que contengan prednisolona y que se usen más de 7 días en altas cantidades, o de laxantes, entre ellos la cáscara sagrada, que está en el prospecto, está correcto, que dice que no se tiene que usar más de 5 días, la gente lo usa 5 años, una pastilla por día, 5 años seguidos. Tuve una paciente así, le habían hecho todas las resonancias y tomografías que se les ocurra, porque tenía hipocalemia y resistente a todo, bien resistente, y cada vez que le daban un diurético, le bajaba tanto el potasio, tenía tanta astenia que era inmanejable, entonces me la mandaron con todos los estudios hechos, y no había manera de pedirle nada más, ni de encontrar qué podía tener, hasta que la señora contó que usaba este laxante. Bueno, y finalmente tenemos estas otras sustancias que son antiangiogénicos, maravillosos medicamentos para problemas oftalmológicos, para cáncer de mama, etcétera, pero que tienen el riesgo, en algunos, estos antiangiogénicos, de incrementar la presión entre 20 y 60, 70%, y pueden causar hasta encefalopatía. O sea, ¿hay que suspenderlos? No, hay que saber cómo actúa y vamos a espironolactona o eplerenona porque son los fármacos que sabemos que bloquean el efecto sobre el receptor mineralocorticoide. Lo mismo sucede con el abuso que hay en el mundo de suplementos nutricionales, que también tiene potencialidad presora. Este algoritmo es nada más para que sepan que existen algoritmos ya de qué hacer con todos estos suplementos nutricionales o estas sustancias, que simplemente se suspende, y para ver si tiene la culpa o no, porque no siempre tiene la culpa, no podemos suspender todo lo que el paciente toma. Entonces se esperan 7 a 10 días, y si la presión arterial bajó 10 a 20% del valor con el que indicamos la suspensión, entonces sí puede tener ese efecto opresor. La sal, no quiero entrar en el detalle de la sal, que todos lo manejan, pero que es una sustancia presora importantísima, y fíjense que solo quería comentarles esto, que el sodio en los medicamentos también está oculto. Fíjense que en los comprimidos efervescentes durante la pandemia, no sé si les pasó a ustedes, que todo el mundo tomaba altas dosis de vitamina D, vitamina E, vitamina A, vitamina C, todos tomaban todas las vitaminas que existen, probablemente bien, no sé, no, salvo que hagan una hipervitaminosis, no tengo por qué decir que haya estado mal, pero lo que son comprimidos efervescentes, doctores, fíjense que tienen 0,5 gramos de sal por dosis. Entonces, si una persona se toma 4 comprimidos efervescentes, va mezclando cosas y termina consumiendo 2 gramos de sal, que es lo que está recomendado, impresionante. Entonces, bueno, también tenerlo en cuenta antes de decir mi paciente tiene hipertensión resistente. Bueno, hasta acá llegué, y ahora, si tienen alguna pregunta, soy todo oídos. Excelente, Carol. Muy buena la presentación, muy didáctica. Yo recuerdo una vez una médica que nos hablaba sobre hipertensión y nos decía de que es difícil de decir que una persona tiene hipertensión esencial, porque probablemente no exista la hipertensión esencial, y que siempre hay una causa. O sea, siempre Claro. hay una causa que no lo sabemos. Sí. Y con respecto al tema de las casos de hipertensión arterial de difícil manejo, podemos llamarlo así, muchas veces a nosotros se nos pasa pensar en cuáles serían las probables causas de hipertensión como causa secundaria. Y con respecto al hiperaldosteronismo, se ha visto en el último tiempo de que la prevalencia estaba alrededor del 1 al 3%, pero cuando se empieza a buscar, Claro, parece que llega hasta el 15, 13, 15, absolutamente. 20%. Sí. Igual, Por José, te eso, cuento que hay una causa de hipertensión que sí es refractaria a todo y no tenés manera de manejarla, que es muy difícil, que son las disautonomías. Cuando está comprometido el sistema nervioso autónomo, eso es muy difícil, y el paciente va desde un Parkinson, que les pasará a muchos que vos le das los medicamentos antihipertensivos y baja la presión y tienen ortostatismo durante el día y a la noche está hipertensísimo, y eso es una plena disautonomía, donde hay simpático a la noche y parasimpático durante el día. Entonces hay que empezar a darle los medicamentos antes de irse a dormir, y de acción corta, no prolongados, un ramipril, una nifedipina de acción corta. Pero hay otras disautonomías que realmente son de muy difícil manejo, y tenés que empezar a combinar fármacos que no son tan comunes para la hipertensión, como es usar el alfa-metildopa, la rilmenidina, ese tipo de combinaciones.
También se da bastante frecuente en el diabético tipo 2, que También, tiene una sí, larga historia de diabetes y que muchas veces está, como vos decís, está hipertenso de noche, y nosotros al principio le veníamos tratando con drogas de acción larga y se nos exacto, caen a la mañana. Entonces, exactamente. a veces es preferible combinar drogas de acción corta para la noche e ir jugando con los medicamentos, para lo cual me parece muy importante la utilización en esos casos de la presurometría para poder definir los momentos de hipotensión, básicamente. Y acá hay una Exactamente. pregunta del doctor Lazarte, eh, una- contento de que los hemodinamistas también estén presentes en una clase de hipertensión, y él pregunta: ¿cuál es la situación actual de la denervación renal como alternativa en el algoritmo del tratamiento de la hipertensión resistente, y experiencia en su centro? Bueno, es excelente la pregunta. Yo empecé a trabajar con la denervación renal en los primeros trials que se hicieron en el mundo, y creo que en el segundo o tercero ya participamos nosotros. Ahí yo estaba en la Fundación Favaloro y después desde la Australia. Y sabes que tuvimos un problema importantísimo, no podíamos reclutar pacientes porque justo coincidió alrededor del 2007 que empezamos a usar el cardiógrafo por impedancia, que es como una hemodinamia no invasiva. Y con esto identificabas de manera no invasiva cuál era el mecanismo por el cual a la persona, al paciente le había subido tanto la presión, y hacías un tratamiento más dirigido a ese mecanismo y nos quedábamos sin pacientes para reclutar. Entonces, en uno o dos de los trials, no recuerdo bien, que nos habían invitado a participar con Juan Manuel Telaina, que seguro lo conocerá el colega, no pudimos reclutar pacientes directamente. Entonces, experiencia en el reclutamiento finalmente no tuvimos, y lo que sí te puedo decir es que la denervación renal, ahora el último estudio que se realizó, que fue muy bien diseñado, yo le encuentro un inconveniente, que es que el descenso de presión arterial que logra, podría uno considerar que es similar al que se logra con combinación de algunos fármacos. Entonces, yo creo que yo hubiese esperado que el descenso de presión arterial fuese mayor, como para estar, digamos que poder generalizar más este tratamiento. Igual los efectos colaterales ahora de la denervación son realmente mínimos, y yo creo que me parece que lo que necesitamos hoy es más práctica en cuanto a evaluar la disautonomía, que para mí sería la indicación más importante, porque si nos vamos a quedar con que se lo voy a indicar a un resistente o a un refractario, es probable que en buenas manos se le termine bajando la presión arterial a ese paciente y que terminemos diciendo no le hacía falta la denervación. Pero la disautonomía está muy presente. Por ejemplo, hay pacientes con insuficiencia cardíaca en los que fármacos hipoglucemiantes, como la empaglifosina, han mostrado beneficios inmensos, y justamente es porque en gran parte pueden actuar sobre la disautonomía. Si nosotros pudiésemos hacer, que se puede perfectamente, de forma no invasiva, a cualquier candidato a denervación, un estudio de su sistema nervioso autónomo, puede ser con un holter de electrocardiograma de 24 horas midiendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el desvío estándar, o nosotros estamos utilizando un software especial donde hacemos maniobras de Ewing, que es Valsalva, expiración, inspiración, y de pie y acostado, y con eso identificar quién se va a beneficiar. Yo creo que si yo tengo un paciente, más allá de la hipertensión resistente o refractaria, un paciente hipertenso que yo identifico que tiene una disautonomía y el método en buenas manos muestra baja incidencia de efectos colaterales, yo creo que lo indicaría porque puede tener buenos resultados. José, Bien. permiso. Carol, te quería preguntar, porque me pareció sumamente interesante lo que hablabas al principio sobre el estado inflamatorio sistémico de estos pacientes, para que nos recuerdes cuáles son los biomarcadores que utilizás y el Sí, protocolo que claro. siguen para sospecharlo y el manejo terapéutico de estos pacientes. Muchas Sí, gracias, Carol. acordate que no son marcadores inflamatorios de una inflamación cardiovascular en especial, sino que vos tenés un paciente que tenga, un día tiene un problema odontológico, el otro un problema oftalmológico, el otro estrés, y vive inflamado. Entonces, vos haces una trayectoria de la inflamación y vas haciendo puntos de corte, que es lo que nosotros estamos empezando a hacer ahora. Los haces cada 3 a 6 meses, y eso lo haces durante varios años de la trayectoria del paciente, y hay que hacer un buen estudio para poder identificar si el que tiene un score más alto de estos biomarcadores tiene mayor
prevalencia o incidencia de eventos a los 5 y a los 10 años, de acuerdo al nivel de riesgo inicial. Y son la ferritina, la tasa neutrófilos linfocitos, que es el más económico que existe, o sea, conteo total de neutrófilos dividido conteo total de linfocitos. Busquen en internet, o les paso a ustedes para que lo pasen a los que se conectaron hoy, el paper donde está los valores normales. Y el tercero es la PCR ultrasensible. Si tienen el recurso, agreguen la interleuquina 6, pero ese es más de investigación y no para la práctica de todos los días. De tratamiento, me dijiste, no, tratamiento no sabemos nada todavía. Lo que te puedo decir de tratamiento, la verdad que lo que más evidencias mostró y lo que más te baja la presión en la gente inflamada es el estilo de vida. Si vos sos una persona que está inflamada, lo convencieses de, no te digo hacer una dieta vegana, pero hacer una dieta lo más basada en plantas que se pueda, lo más basada en plantas. No absoluta, pero que si pueden elegir, elijan todo lo que yo le digo a los pacientes, lo que no tiene ni ojos ni madre, para hacerla fácil, ¿viste? Pero no todo el tiempo, cada tanto. Entonces, que si vos eso lo haces frecuentemente, vas a desinflamarte. Si haces actividad física, como todos los cardiólogos sabemos que hay que hacer actividad física, los 150 minutos, los 5 días a la semana, etc. Si no tienes sobrepeso, si no fumas, si no estás estresado, así te desinflamas. Si estamos estresados, como probablemente tenemos la mayoría de nosotros, no sé ustedes que vienen visiones, muchos, ¿no? Pero yo acá estoy pasada todo el tiempo, pero si se duerme bien, no se está estresado, se hace la actividad física y probablemente estemos más desinflamados. Creo que reemplaza cualquier pastillita. También hay que recordarle a los pacientes de que la actividad física tiene el efecto antihipertensivo de un fármaco. Impresionante. Si vos sumás, lo cual eso lo disminuye la cantidad de drogas que uno puede llegar a impresionante. indicar. Es impresionante. La verdad que yo siempre soy una acérrima discutidora de que defiendo acérrimamente que la hipertensión se cura. O sea, y ustedes lo han visto seguro en sus pacientes. Si vos tenés, lo que pasa es que adherencia a cambio de estilo de vida, ¿cuántos tienen? Muy pocos. Pero cuando tenés un paciente que si estaba con exceso de peso, bajó 10, que es el número mágico, ¿viste? Entonces bajó 10 kilos, hace la actividad física y cambia todo su estilo de vida, y te empieza a llamar por teléfono que está hipotenso, y le empezás vos a sacar los fármacos. Entonces, sí se cura. O sea, va a ser como el asma probablemente, el asma bronquial, que tendrás la hipersensibilidad bronquial, pero si dejás de estar con el alérgeno que te la dispara, y bueno, tendrás el genotipo de asmático, pero el fenotipo no. Excelente, Carol. Muchísimas gracias Bueno, un placer. por haber aceptado la invitación, y la verdad que fue un gusto escucharte como siempre. Y bueno, la clase y las demás clases de la sociedad quedan grabadas en el canal de YouTube de la FAC y también en el nuestro. Así que bueno, si la quieren escuchar de vuelta, pueden verla ahí perfectamente. Gerardo. Muchas gracias a todos. Carol, en nombre de la Sociedad de Cardiología de Misiones, un placer haberte escuchado. Gracias, Gerardo. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Carol. Hasta luego.